Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo mensaje, a esta nueva lección de escuela sabática. Vamos a estudiar un nuevo capítulo. Es un nuevo título bastante interesante. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el versículo de memoria es Salmo 118, 22 y 23. Que dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar brevemente, a pedir la dirección divina y empezamos con el estudio. Oramos. Amante y bondadoso Dios, gracias por darnos la bendición de tu palabra, gracias por la oportunidad de estudiar y meditar en ella. Bendícenos en este día, ayúdanos a comprenderla, en tu buen nombre, Dios. Amén. Muy bien. Los salmos dan testimonio de la persona y el ministerio de Jesucristo. De diversas maneras, la vida y la obra de Cristo están prefiguradas y predichas en ellos, a menudo con notable exactitud, y nos menciona algunos ejemplos. Los temas revelados en los salmos incluyen, por ejemplo, la divinidad de Cristo, su afiliación divina, es decir, su relación con Dios, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor, la traición, su sufrimiento, sus huesos que no fueron quebrados, su muerte, su resurrección, su ascensión, su sacerdocio. Todo está allí en los salmos, como se predijo muchos siglos antes de que Jesús viniera en carne y hueso. Es decir, los salmos no solamente son cantos de alabanza que utilizaba el pueblo hebreo, sino que son profecías que apuntaban hacia el ministerio de Jesús, y se hace referencia de muchas maneras en muchos aspectos. En todos los salmos, mediante lamentos, acciones de gracias, alabanzas, el clamor en busca de justicia y liberación de los salmistas, en todos esos salmos podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo. Analizando un poquito nuestro versículo de memoria, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Cuando se citó la profecía de la piedra que fue rechazada, Cristo se refería a un acontecimiento verídico de la historia de Israel. El incidente estaba relacionado con la edificación del primer templo, ese primer templo que fue construido por Salomón. Dice que se había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar para ser usada en el fundamento, en la base. Pero los obreros no podrían encontrar un lugar adecuado para ella y no querían aceptarla porque no sabían dónde acomodarla, dónde podía encajar. Dice, era una molestia para ellos. Mientras quedaba abandonada en el camino, la dejaron por allí tirada, arrumbada. Dice, por mucho tiempo. Y allí permaneció rechazada. Pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, por eso dice la piedra angular, la que se encuentra en el ángulo, cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y con la suficiente fortaleza y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que iba a ser colocado, que iba a ser que esa piedra tenía que soportar. Si hubiesen escogido erróneamente la piedra de ese lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio. Dice que se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Pero al fin los edificadores voltearon a ver esa piedra que había sido rechazada por tanto tiempo. Dice que había quedado expuesta al aire, al sol y a la tormenta, y no había revelado ni la más leve rajadura. Los edificadores la examinaron, había soportado todas las pruebas menos una. Y dice que si esa piedra era capaz de soportar la prueba de una gran presión, la aceptarían como piedra para esa esquina. Se hizo la prueba y la prueba fue aceptada. Se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. Es decir, pareciera ser como que había sido construida precisamente para ese sitio.
Es interesante porque muchas veces nosotros rechazamos al Señor Jesús. El Señor Jesús nos habla, el Señor Jesús nos llama, el Señor Jesús nos busca. Una y otra vez, de muchas maneras, trata de alcanzarnos. Pero el ser humano, siempre indiferente, siempre ocupado y preocupado con sus propios proyectos. Y llega quizás a veces un momento en el que ya no tenemos para dónde ir, ya no tenemos para dónde buscar, ya no sabemos a quién más acudir. Y en ese momento volteamos a ver a Dios. Y es entonces cuando nos encontramos con Dios, cuando nosotros por fin le damos la oportunidad a Dios que Él está buscando tener en nuestra vida, nos damos cuenta que se adapta perfectamente a nuestras necesidades. Nos damos cuenta que es exactamente lo que nuestro corazón necesita, que es justamente lo que tanto hemos estado buscando en la vida y no lo habíamos encontrado. Habíamos buscado en otros lados, habíamos tratado de encontrar esa felicidad, quizás esa satisfacción, esa plenitud de vida, pero no la habíamos podido encontrar en ninguna parte. Y cuando por fin aparece Cristo, a ese a quien tanto hemos rechazado, a ese a quien tantas veces le hemos dicho que no, a ese a quien tantas veces le hemos dicho, espérame un poco, más adelante, quizás otro día, es a quien realmente estábamos necesitando y a quien realmente estábamos buscando. Entonces, por eso esa piedra se convierte en un símbolo de Cristo, ¿no? No solamente porque los fariseos y los judíos lo rechazaron en su tiempo, sino porque también en nuestra vida muchas veces nosotros lo rechazamos y le decimos que no. Y al final, cuando le damos la oportunidad, Cristo se convierte en lo principal en nuestra vida y nos damos cuenta de que Él, cuando le damos el lugar que realmente le corresponde, cuando le damos el principal lugar en nuestra vida, se convierte en lo más hermoso, se convierte en aquello que nunca imaginamos encontrar, pero que estaba allí, siempre buscando y esperando por nosotros. Por lo que menciona la introducción para esta lección, bendito el que viene en el nombre del Señor, nos podemos dar cuenta más o menos una idea de lo que vamos a estar hablando durante esta semana. Vamos a estar hablando de cómo el ministerio de Jesús estaba prácticamente profetizado en el libro de los Salmos, cómo prácticamente los Salmos describían la vida de Cristo muchos siglos antes de que Jesús naciera. Seguramente vamos a estar estudiando cumplimientos de esas profecías, de qué manera se relaciona con esos salmos con la vida de Jesús, y sin duda alguna que vamos a tener una maravillosa aventura a lo largo de esta semana. Hay que preparar el corazón para podernos encontrar con Dios cada día y poder llenarnos de su palabra y poder encontrar sabiduría y poder encontrar consejo y poder aplicarlo a nuestra vida de tal manera de que podamos crecer en el conocimiento de Dios, podamos crecer en la gracia y podamos ser cada vez más semejantes a Jesús, porque ese es el propósito de estudiar su palabra. Estudiar y meditar en Cristo es contemplarlo de alguna manera en sus diversas facetas. Contemplamos a Jesús en su ministerio terrenal, contemplamos a Jesús en su ministerio sacerdotal, contemplamos la vida de Jesús a través de los salmos. Y todo eso nos lleva a ver a Jesús, a contemplar a Jesús, y por medio de la contemplación de Cristo nosotros somos transformados, somos cambiados, meditando en Él, pensando en su palabra, analizando sus consejos y recibiendo su sabiduría cada día. El propósito de estas lecciones es precisamente eso, pasar tiempo con Dios, relacionarnos con Cristo, fortalecer esa amistad que quizás durante mucho tiempo se ha perdido, o si se ha debilitado esa relación. Quizás ya hace mucho que no estudiamos la Biblia, quizás ya tiene tiempo que no dedicamos momentos especiales para platicar y conversar con Dios. Si alguna vez estuviste cerca de Cristo, si alguna vez caminaste con Él y esa relación se debilitó por alguna prueba, bueno, pues el propósito que estamos buscando aquí es precisamente eso, volvernos a reconectar con Dios y volver a encontrar en Cristo esa fuente de gozo, esa fuente de paz, esa fuente de sabiduría, esa fuente de consejo. Y por qué no decirlo, poder revivir el primer amor. Esta es la introducción para la lección de esta semana, así que no te lo pierdas. Todos los días vamos a estar subiendo un video nuevo, vamos a estar repasando, vamos a estar estudiando, vamos a estar analizando, vamos a estar sacando y extrayendo lecciones para nuestra vida y para nuestro crecimiento. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.